Bienvenido al podcast Santidad Hoy. Nuestro equipo está muy feliz de que esté aquí. Mi nombre es Daniela Julca y seré la anfitriona de este nuevo proyecto. Acompáñeme a escuchar de diferentes voces de líderes y personas de todo el mundo de habla hispana en la Iglesia del Nazareno. En este episodio tengo una conversación con David González, director global de la Juventud Nazarena Internacional. El pastor David González es un miembro ordenado para la Iglesia del Nazareno. Actualmente trabaja a tiempo completo en el ministerio, como director y copastor. A lo largo de este episodio exploraremos su camino de fe, su ministerio, sus desafíos y las formas en que su ministerio impacta a los jóvenes alrededor del mundo. Bueno, muchísimas gracias, doctor David González, por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy felices y muy contentos de poder tenerlo, aunque tiene un horario y su calendario está bien lleno. Gracias por tomarse su tiempo en acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha sido su mañana? Bueno, perdón, voy a hacer una broma aquí, ¿ok? De inicio, porque me llamaste doctor David González. No soy doctor, pero como muchas veces me presentan como doctor González, he sentido la presión. Y bueno, recientemente me registré en un programa doctoral. Estoy a punto de terminar mi tercer curso, pero bueno, acá hago esa aclaración, pero espero en un par de años ya corresponder a la presentación de David González, ¿verdad? Pero bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, como en el ministerio de la iglesia, las actividades de fin de año, en el ministerio de la JNI, tenemos un evento a principios de enero, así es que este mes es un mes donde estamos a full, estamos todo el equipo de la JNI Global trabajando en los preparativos del evento, ayudando a los participantes que van a llegar. Como familia, conscientes de estas actividades de fin de año y del principio del 2025, la semana pasada, antepasada, tomamos como un receso, un break como familia para prepararnos para esto que viene y gracias a Dios fue un lindo tiempo. Descansamos, tuvimos la oportunidad de estar juntos como familia y bueno, contento por lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, esta mañana estoy así contento, con frío, pero contento. Qué bueno. Cuéntenos acerca de su testimonio y cómo recibió su llamado al ministerio. Muy bien. Bueno, yo soy mexicano, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres fueron pastores. Hasta el día de hoy, aunque ya no tienen una responsabilidad o asignación ministerial oficial, ese llamado pastoral está allí. Tanto mi papá como mi mamá. De hecho, mi papá también fue superintendente en uno de los distritos en México. Entonces crecimos con esa influencia, mis hermanos y yo, con esa referencia, ese modelo de servicio en la iglesia, pero especialmente de amor a Dios, de compromiso a responder al llamado de Dios a ser parte de su misión. Eh, Soy el segundo de tres hermanos, aunque hay un primo que vivió con nosotros desde pequeñito, así es que siempre decimos que somos cuatro hermanos, ¿verdad? Entonces hay un hermano mayor, sigo yo, después mi primo y finalmente mi hermana. Y por cuestión del ministerio de mis padres, nosotros nos movimos de la Ciudad de México a otra ciudad que se llama Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Así es que mi adolescencia, juventud, hasta después de la universidad, lo vivía allí en Jalapa, Veracruz. Muchos de los amigos de mi juventud siguen allí. Mi hermano, mis primos, ellos viven ahí todavía en Jalapa, Veracruz. Mis padres ahora regresaron a la Ciudad de México. Mi hermana vive en Toluca. Entonces, muchas de las experiencias que yo tengo o recuerdos que tengo en relación a mi llamado se dieron en este contexto, viviendo en Jalapa, Veracruz, sirviendo en el ministerio de la JNI, viendo a mis papás también desarrollar su ministerio pastoral. Pero algo que yo siempre comparto es que yo tenía un poquito
si no rechazo, si yo no veía como parte de mi proyecto de vida servir en el ministerio pastoral o en algún ministerio de la iglesia de tiempo completo, como ahora lo estoy haciendo, y no tanto por un rechazo en sí a los ministerios, sino yo no me veía así. Yo me veía en otras áreas. Yo estudié administración de empresas. Siempre me ha gustado ese tipo de actividades relacionadas con la organización, finanzas, contabilidad, etcétera. Y también me encanta la música, así es que yo pensaba, si voy a servir algo en la iglesia, tal vez esté relacionado con esto, con la música, con la administración, pero mientras respondía al llamado de Dios sirviendo en estas áreas de la música, de la administración, también empecé a enamorarme del ministerio pastoral, hasta el punto de reconocer que era un área donde yo quería servir. En mi adolescencia, tal vez 15 años, es cuando conscientemente yo tomo una decisión de seguir a Jesús, de hablar con el Señor y decir, bueno, si tú eres el Dios el cual mis padres aman y sirven, yo quiero conocerte. Es decir, había recibido bendición por ser parte de esta familia, por estar con mis papás, pero ahora yo quería tener esa relación personal con el Señor a partir de ahí el Señor bueno, él ya estaba trabajando en mi vida, pero yo empecé a estar consciente de cómo él me estaba también invitando a servir. Así es que muy jovencito ya estaba involucrado en las actividades de la JNI, como presidente de mi iglesia local, en la zona, después en el distrito. Mayormente sea organizando actividades o en algunas ocasiones con el Ministerio de Alabanza. Así es que así fue como me empecé a involucrar. Y eso pasó en Veracruz, ¿verdad? Eso fue en Jalapa, Veracruz. Ok. Sí, 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 en el distrito, en la JNI del distrito. Y, pero hubo dos eventos significativos en mi vida, dos congresos, o un congreso y un evento de la Iglesia Global. Uno de los congresos fue en Costa Rica en el año 1996, un congreso de la región. Antes se llamaba región MAC, México y América Central. Había dos regiones, MAC y Caribe. Ahora se han fusionado y son una sola región, en la región Mesoamérica, pero en ese entonces era solo la región MAC. Y fui al congreso regional y en una de las sesiones, el predicador, el doctor Willy Canales, habló precisamente bueno, habló de una enfermedad que muchos discípulos de Jesús presentamos síntomas. Él hablaba del SIDA espiritual, el síndrome de indiferencia, dejadez y apatía. Entonces, cuando él estaba predicando y describiendo los síntomas de esta enfermedad, me di cuenta que yo había dado positivo a esos síntomas, ¿verdad? En donde el Señor me decía, te creé, te llamé para que vivas una vida en plenitud, no una vida de indiferencia o de simplemente cumplir. Entonces fue un paso decisivo. Recuerdo esa noche, era decirle a Dios, bueno, Señor, muéstrame, yo estoy dispuesto, y era como comenzar esa conversación con Dios. Al año siguiente hubo un evento de la Iglesia Global o de la Iglesia General, la Asamblea General, y yo fui representando también a mi distrito como delegado a la convención de la JNI. Fue en San Antonio, Texas, y recuerdo que yo fui como delegado, también me quedé después a la Asamblea General, y para mí fue como se abrieron los ojos a un ministerio o algo del ministerio de la Iglesia Nazareno que yo no conocía todavía, aunque yo no hablaba inglés en ese entonces. De hecho, yo llegaba a las reuniones de la JNI, de la Asamblea, usando los audífonos y prácticamente dependía de los intérpretes. Recuerdo que para mí fue algo muy significativo y entendía también que el Señor de alguna manera me estaba llamando al ministerio pastoral, pero también al ministerio en un contexto multicultural o crosscultural, como le llaman también, aunque yo no sabía en ese entonces qué era lo que quería. Dios ya me estaba como hablando, ¿verdad? Y recuerdo que en un culto de lo que ahora se conoce como MNI, una de las noches, hubo un testimonio de un misionero. Y él estaba compartiendo el testimonio no de él, sino de su abuelo, que había comenzado la obra en Suazilandia. Entonces, cuando él comparte el testimonio de su abuelo, en la conversación que yo tenía con Dios, era como, Dios me decía, David, ¿estás dispuesto a hacer eso? Y era como traer a la memoria la conversación que comenzó un año antes, ¿verdad? En Costa Rica. Y era como ahora había más claridad y era, esto es lo que quiero que tú hagas en el reino para otras personas".
Entonces yo recuerdo que cuando comenzó la predicación yo me quité los audífonos Ujú. porque estaba en la conversación con Dios. Entonces la predicadora predicó todo el sermón y yo estaba en esa conversación con Dios. Cuando finalmente yo sé que tengo que responder sí al Señor, me pongo los audífonos otra vez y exactamente cuando la predicadora estaba haciendo un llamado al altar, fue un llamado al altar muy, muy especial para mí y particular porque ella dijo, estábamos en un estadio o como en un domo y dijo, de las gradas van a venir misioneros que están sirviendo alrededor del mundo con una cruz. Recuerdo que era una cruz que tenía lucecitas alrededor. Y ella dijo, de manera simbólica, ellas van a traer y dejar la cruz aquí en la parte de enfrente, en el altar. Entonces preguntó si hay alguien que Dios le está llamando para servir de esta manera. Entonces, esta es la invitación, pasen al frente, tomen una de las cruces y entonces de esta manera simbólicamente le están diciendo al Señor, yo quiero tomar la cruz. Y recuerdo, era cuando me conecté los audífonos y yo sabía que tenía que pasar. Yo ya le había dicho sí al Señor, así es que inmediatamente pasé, tomé una de las cruces y regresé a mi lugar. Bueno, oramos, pero a partir de ahí yo regresé a casa, yo compartí esto con mis papás. eh, Estaba a punto de terminar la universidad, estaba en el último año ya, semestre, estudié administración de empresas y yo recuerdo que era tal mi deseo de servir que le dije a mis papás, voy a dejar la universidad, me voy a meter al seminario. Yo pensé que mis papás iban a decir, porque son pastores, era como, sí, David, hemos orado por ti, haz eso. Pero mis papás dijeron, no, termina la universidad y si el llamado es de Dios, aún esto que estás estudiando va a Ujú. ser un instrumento, ¿verdad? En Mm. las manos de Dios. Y gracias por ese consejo, terminé la universidad. De hecho, mi primer trabajo de tiempo completo para la iglesia fue como administrador en el Seminario Nazareno Mexicano. El doctor Cristian Sarmiento era el director regional en ese entonces, allí en México y América Central. Nos conocimos en un campamento, él llegó a predicar, yo era el presidente JNI de distrito, le conté un poquito de mi llamado, también de lo que hacía, de mi educación, y como al mes me llamaron y me preguntaron si quería servir como administrador en el seminario en México. Así es que de Jalapa, donde estaba viviendo, regresé a la Ciudad de México porque allí estaba el seminario y allí estuve un poco más de un año. Después de eso, el doctor Cristian Sarmiento me invitó a ir a Guatemala y fui a Guatemala a servir como misionero y ya trabajando o sirviendo en el ministerio de la JNI. Y a grandes rasgos, esa fue la serie de eventos que me llevaron a, de alguna manera, descubrir y confirmar el trabajo que estoy haciendo o el ministerio que estoy haciendo en misiones, en trabajo con jóvenes, como pastor de jóvenes, también en muchas ocasiones en el área administrativa de la iglesia. Y bueno, para mí siempre es una bendición poder vivir en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Han sido ya más de 20 años de esa decisión y todavía el día de hoy me emociona, ¿verdad? Contarlo y poder vivir en ese llamado del Señor. Entonces usted después se fue a Guatemala. Estando en Guatemala, yo entendí esto también, que yo necesitaba prepararme. Ya antes había comenzado a estudiar en el distrito al que yo pertenecía era el Distrito Golfo de México. Entonces, en el programa de educación teológica yo había comenzado, pero también entendía los cursos de ordenación que necesitaba prepararme más. Ujú. Entonces, también aproveché para estudiar la maestría que ofrece el Seminario de Costa Rica. Entonces, lo hacía cada que yo tenía oportunidad, en algún curso fue en México, en Guatemala, aún viajé por unos 6 meses para estar en Costa Rica y hacer algunos cursos. Entonces, después de Guatemala, viví allí tal vez 6, 7 años. Recibí la invitación de quien entonces era el director de la JNI Global, Gary Harkey, de venir a los Estados Unidos para ser parte del equipo global de la JNI. Entonces, después de Guatemala, vine a los Estados Unidos. Yo tenía mucho miedo, otra vez porque no hablaba el idioma. Recuerdo que se lo dije una y otra vez a Gary y él insistió. Ujú. Y bueno, doy gracias a Dios ahora por eso, ¿verdad? Porque insistió, pero también porque fue paciente conmigo en el tiempo de aprender, de cometer muchos errores. Aún al día de hoy es siempre esa presión porque no es el idioma materno, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia que también he aprendido a disfrutar. Y mencioné el nombre de hermano Christian, ahora de Gary, porque
sin duda han sido instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Para compartir el ministerio, mentorearme. Y viví en los Estados Unidos. Después de unos 7 años recibí otra vez la invitación del hermano Cristian Sarmiento, ahora a ir a Sudamérica. Él estaba ya sirviendo ahora como director regional en Sudamérica y ya estando casado con mi esposa. Ya la conocí en un evento de la JNI. Ujú. Ella es brasileña, se llama Tabita. Y ya teníamos a Luquitas, que es nuestro hijo mayor en ese entonces, cuando recibimos la invitación a ir a Argentina y servir en Sudamérica. Y bueno, creíamos que Dios nos estaba también llamando y respondimos en obediencia a ese llamado y fuimos. Vivimos en Argentina por 4 años, un año en Ecuador y en el año 2019 me invitaron a regresar aquí a los Estados Unidos, al Centro Global de Ministerios, para servir como el director global de la JNI. Fue difícil tomar la decisión, pero otra vez teníamos paz, creíamos que era también algo que Dios nos pedía hacer y eso es algo lindo. Dios nos permite servir de diferentes maneras y aún muchas decisiones. Si buscamos darle la honra a Dios, vivir en el centro de su voluntad, la decisión que tomemos honrándole a Dios va a ser algo que Él va a bendecir y va a confirmar y nos va a dar paz. Y nos dio paz y venimos, cumplimos 5 años ya, casi 6 años de estar aquí Ujú. otra vez en los Estados Unidos, sirviendo en la JNI, mi esposa en el distrito y también en la iglesia local. Qué lindo. Como los misioneros van en diferentes lugares y también se acoplan a diferentes culturas, aunque a veces en Sudamérica se dice, bueno, son todos un mismo idioma, pero también tienen sus maneras de hablar que son diferentes. ¿Tiene alguna historia acerca de eso, por ejemplo? ¿Cuál fue uno de sus shocks culturales más grandes que tuvo al irse moviendo de diferentes países? Sí, y como lo mencionas, ¿verdad? Aunque hablemos el mismo idioma, el español o castellano, cada lugar tiene sus modismos, pero no solamente los modismos, creo que tienen una cultura que uno tiene que ser humilde para llegar y aprender y observar. Ujú. Recuerdo, y esto me ha pasado y lo cuento muchas veces, un poquito en broma, Argentina y Brasil son muy expresivos al hablar. Ajá, Y viniendo, por ejemplo, de un contexto de haber vivido en Guatemala o aún en Ecuador, que en términos generales la cultura es más reservada, somos más tranquilos para hablar, ajá. y llegando a Argentina, donde yo digo, se están peleando, están discutiendo, y no, es una conversación normal, o en Brasil, toda la expresión, ¿verdad? Claro. Y yo decía, no sé qué está pasando aquí, estoy confundido. Entonces, esos detallitos son parte también de aprender de la cultura, reconocer detalles así y por supuesto palabras. Hay muchas palabras. Yo intento hablar lo más genérico posible, Ajá. pero a veces es imposible, ¿verdad? Porque uno aprende palabras de pequeño que se quedan ya como parte del vocabulario. Pero sí recuerdo, por ejemplo, una vez fui a comprar jamón o embutidos, ¿verdad? En Ajá. Argentina. Y yo intentando comunicarme y decía, quiero comprar jamón en rebanadas. Y me decían, ¿cómo es eso de rebanadas? Y yo intentaba explicar, ¿verdad? Entonces son detallitos así. O por ejemplo, cuando viví en Guatemala, la manera de ir a comprar algo en una tienda o en un supermercado es, me regala algo. Y para mí era como, no, pero yo voy a pagar, yo quiero comprarlo, no quiero que me lo regalen, ¿verdad? Entonces son cositas que en cada país se tienen esos modismos, ¿verdad? Ujú. Y es interesante, al principio es un poquito frustrante, pero después al recordarlo uno ríe y lo Qué valora. interesante. Bueno, entrando un poquito acerca del liderazgo juvenil, usted es director global de la JNI, como lo mencionó, pero también ha servido como misionero en las regiones de Mesoamérica y Sudamérica, colaborando con los ministerios de JNI, liderazgo y coordinación estratégica de esas áreas. ¿Cuáles han sido algunos de sus trabajos más enriquecedores como líder? Ok. Eh, Déjame comenzar con la JNI. Ujú. Hablando un poquito, agregando detalles acerca de mi llamado. Siempre desde adolescente estuve muy involucrado en la JNI y después cuando serví como misionero, proveyendo liderazgo en la región México-América Central para la JNI, yo sentía la necesidad de prepararme. Entonces yo buscaba en seminarios nazarenos o
institutos bíblicos, un programa especializado en ministerio juvenil y no había. No había, yo tocaba puertas y no encontraba. Aún otras denominaciones no ofrecían Mm, un programa de ministerio juvenil. Entonces, de una u otra manera encontré algunos recursos, otras organizaciones que ofrecían capacitación y aproveché todo lo que pude, mm, pero como denominación y especialmente en estas regiones, Mesoamérica, Sudamérica y aún otras regiones como África o Asia Pacífico, Eurasia, no tenían un programa. La región de Estados Unidos y Canadá, las universidades ya tenían un programa, ¿verdad? Para capacitar, entrenar pastores, líderes de jóvenes. Cuando fui invitado a ser parte del equipo global de la JNI en el año 2007, uno de mis metas era poder ayudar a las otras regiones a tener un programa de capacitación para pastores y líderes jóvenes, porque yo sabía que gente como yo estaba también experimentando esta frustración, ¿verdad? De querer servir como pastores de jóvenes, líderes de jóvenes y no podían hacerlo, no había opciones. ujú, Entonces, gracias a Dios por el apoyo de la Oficina Global, de Gary Harkey en su momento, para poder echar a andar lo que se llamó y se sigue llamando la Academia de Ministerio Juvenil. mm, Comenzó como una iniciativa global, pero la idea era que cada región adoptara y creara, desarrollara su propia oferta académica. Comenzamos con Mesoamérica, después está Sudamérica, ahora los seminarios tienen un programa de pastoral juvenil, en Eurasia también tienen Nexus, en África este año comenzaron una academia, de Youth Worker Academy, la academia de líderes juveniles, ujú, en Asia Pacífico también se está trabajando. Entonces, cuando pienso ahora, después de 15 años de todo esto, siempre hay una alegría, ¿verdad? ujú, Porque sé que como denominación, cuando decimos que los jóvenes son importantes y proveer capacitación a los líderes de jóvenes es importante, no es simplemente un cliché o una frase, ujú, sino que hay un compromiso y eso hace que mi corazón se alegre, ¿verdad? No ha sido fácil, no es perfecto todavía, hay muchas cosas por mejorar, pero estamos ahí y eso hace que mi corazón alegre. Ahora, en términos de otras áreas de ministerio que el Señor también me ha permitido desarrollar, a mí me encanta el apoyar el ministerio de los pastores. mm, Otra vez, haber crecido en una familia pastoral, yo mismo haber respondido al llamado pastoral y servir como pastor, el poder colaborar en entrenamientos, en retiros, en cuidar a los que están cuidando a otras personas, eso alegra mi corazón, mm. es muy gratificante poder caminar al lado de los pastores, apoyarles y eso yo lo destacaría. Entonces, quizá esas dos áreas yo sería lo que compartiría el día de hoy. Es muy lindo ver también cómo ha desarrollado, ¿no? Estas áreas, porque ahora tenemos accesibilidad a muchas de esas cosas acerca del pastorado juvenil, lo cual es sumamente importante porque, como dice, los jóvenes están ahora presentes. Y también de lo que acaba de mencionar, usted siempre ha considerado una prioridad el desarrollo de líderes, ¿no? ¿Cómo podemos entonces encontrar y desarrollar líderes en nuestra congregación y en nuestra iglesia local? Bueno, eh, yo creo que estoy haciendo el día de hoy lo que otros hicieron conmigo. Mencioné nombres, Cristian Sarmiento, Gary Harkey, mis padres también, que nos involucraron e invitaron a servir en la iglesia local. Muchas de las cosas que el día de hoy hago es porque los aprendí de ellos. También he visto a otras personas servir y lo he incorporado. El compartir la jornada ministerial con mi esposa también para mí es enriquecedora. Aprendemos el uno del otro, así es que eso ha sido lindo. En años recientes, también como no sé si llamarle estilo de ministerio o filosofía de ministerio, he adoptado la siguiente idea. Yo necesito compartir el liderazgo con otras personas. Ujú, Por muchos años la idea para mí era como, tengo que preparar al que va a ser mi sucesor. Y lo hice en muchos años, pero entendí que eso era muy reducido y hasta era un poquito quizá egoísta, porque me habla, quizá pone mucho énfasis en lo que estoy haciendo y en una posición. Pero cuando tú invitas a otras personas a compartir el liderazgo, confías en ellos, les das autoridad, te haces a un lado también para que ellos enriquezcan la visión y la ejecución de la tarea. Uy, eso enriquece mucho. Lleva más tiempo, ujú,
También se requiere que sea yo más paciente y eso a mí me cuesta porque me gusta ir al frente, me gusta hacer cosas, pero entendí y otra vez lo vi en muchos de mis líderes, mentores, que abrieron espacio para que yo pudiera ser parte del liderazgo. Entonces intento hacer eso. Mm, ¿Por qué? Porque de esta manera, al invitarlos al liderazgo, el ministerio se enriquece y ellos también se dan cuenta, quizá van a ser el sucesor de lo que estoy haciendo ahora, quizá no, pero al estar en una plataforma de liderazgo, ellos pueden ver otras opciones de, de ser parte de la misión. ujú, Entonces, no se limitan a un cargo, a una posición, sino que ellos pueden comenzar algo diferente. mm, Y finalmente eso beneficia a la iglesia, ujú, eso beneficia al ministerio. Estoy pensando ahora en la JNI, ¿verdad? ujú. El equipo de trabajo, yo les invito y les digo qué podemos hacer, qué necesitas, cómo yo puedo ayudar para que cumplas el llamado de Dios para tu vida. En la iglesia local lo intentamos hacer también. Ujú, Otra vez, a mí me encanta predicar, pero yo digo, si no compartimos la oportunidad de la enseñanza y la predicación con otras personas que Dios está llamando, creo que retrasamos el llamado de Dios en la vida de muchas personas y también limitamos el accionar de la iglesia, ¿verdad? Y el ministerio de otras personas. Entonces, eso para mí es clave, compartir el ministerio y el liderazgo. Viene una figura a mi mente e intento vivirla así. No se trata de cuántas personas están a mi alrededor sentados aprendiendo de mí, sino de poder ponerlos en los hombros, en mis hombros, para que ellos puedan ver de primera mano ujú, la visión de Dios para su vida, las maneras como ellos pueden servir. ujú, Y mientras ellos me están describiendo lo que están viendo, yo también estoy aprendiendo ujú. y me emociona también ver eso. Entonces eso lo intento vivir, esa figura me ayuda de poner personas en tus hombros y eso permite a otras personas tener de primera mano la visión de Dios para sus vidas y para la iglesia. Hablando un poquito de eso, quería agradecerle de parte de mía y de parte de mi esposo por brindarnos ese espacio en Central. Nos han dado un lindo espacio donde nosotros podemos crecer ministerialmente, han confiado en nosotros y es lindo lo que usted está diciendo ahora, pero también vivirlo en carne propia, vivir esa experiencia donde, aunque a veces nosotros mismos decimos, uy, tal vez no podemos, no nos sentimos aptos, ustedes vienen y nos dicen, no, nosotros confiamos en ustedes, nosotros sabemos que son capaces Sí, y eso la verdad que trae mucho gozo a mi corazón, saber que tenemos unos pastores que nos ayudan y nos brindan ese espacio de enseñanza y de empuje para poder crecer en nuestro ministerio. Quería solamente decir eso antes de continuar. Bueno, ahora sí. Volveremos pronto, pero ¿sabía que puede recibir crédito por escuchar el podcast Santidad Hoy? Los episodios del podcast Santidad Hoy también califican para el aprendizaje permanente de los miembros nazarenos. Para registrarse para el aprendizaje permanente como ministro nazareno, simplemente haga clic en el enlace en la parte de abajo de este episodio y cree su propio perfil. El registro de aprendizaje permanente brinda a los miembros nazarenos la oportunidad de registrarse e informar sus esfuerzos para desarrollar y mantener un patrón de aprendizaje permanente para mejorar el ministerio al que Dios los ha llamado. Se anima a cada ministro nazareno a participar en una variedad de actividades de aprendizaje permanente, incluyendo los podcasts. El código para el podcast de Santidad Hoy aparece en las notas del programa. Este código se puede utilizar para este episodio y cualquier episodio anterior que desee escuchar. Gracias por escuchar, servir y compartir como ministro en la Iglesia del Nazareno. Ahora continuemos escuchando el resto del episodio de hoy. Entrando también un poquito acerca del pastorado, aunque actualmente es director global de la JNI desde marzo del 2019, también sirve como copastor junto con su esposa en el Ministerio Hispano de la Iglesia del Nazareno Central. ¿Cómo balancea ambas tareas tan importantes y cómo ambos ministerios se complementan mutuamente? sí. El hecho de que mi esposa
y yo compartimos este llamado pastoral y decidimos hacer, cuando hemos recibido invitación de servir en el ministerio pastoral, de hacerlo juntos como copastores. Para mí eso ha sido una gran diferencia, porque nos complementamos, no solo en cuestión de dones, talentos, pero también en el tiempo, ¿verdad? Reconociendo que estamos también involucrados en otras áreas de ministerio, no podemos hacer todo. Ahora también, por ejemplo, y bueno, Dani, tú eres parte de nuestro equipo pastoral, Ujú. nosotros reconocemos que no podemos hacer todo y necesitamos más gente. Entonces, intentamos ser más intencionales en mentorear, en guiar, pero también en dar la autoridad a otras personas para que realicen la tarea pastoral, ¿verdad? Entonces, lleva más tiempo, pero invertir en equipar, en capacitar, proveer oportunidades a un equipo de liderazgo hace que a largo plazo va a haber fruto y también va a haber el desarrollo de otros líderes, de otros pastores y gente en otras áreas de ministerio, porque no solo es en la tarea pastoral, hay otras áreas de ministerio también. Entonces compartimos, creamos equipo y trabajamos juntos. Y tenemos que entender esto, no podemos hacer todo. Y yo Mm. muchas veces, ay, me tengo que frenar y decir, no, no lo voy a hacer y voy a confiar en las otras personas. Y gracias a Dios por eso, porque lo hacen muy bien. Yo aprendo también de esto, pero es equipo, desarrollar el equipo. Y también Central es una iglesia multicultural. Cuéntenos un poquito acerca de la preparación que lleva una iglesia con este énfasis. Yo creo que puedo decirte que, especialmente en la iglesia de la Nexa Central, donde nosotros somos parte de esta iglesia que es multicultural, hay ministerio en inglés, en portugués, en español, uno tiene que estar consciente que quiere ser parte de una iglesia con esta visión. Mm. Porque si, hay otras iglesias que son netamente hispanas, netamente de habla inglés o netamente portugués, y está bien, es la visión, el llamado que Dios les ha dado. Pero ser parte de una iglesia multicultural, creo que uno tiene que estar convencido que quiere ser parte de esta iglesia y abrazar la visión. Porque muchas veces se van a hacer las cosas diferente a la manera que si yo fuese solamente el pastor o líder de una iglesia hispana, se harían diferente. Pero es hacer espacio para que podamos juntos colaborar. Y creo que ahí se requiere mucha humildad. Se requiere mucha humildad. Mm. De muchas veces es por el bien de la iglesia en general, de la visión de la iglesia, lo vamos a hacer de una manera que quizás es diferente a como yo lo haría, pero estamos comprometidos en que lo vamos a hacer juntos. Y salir de la zona de comodidad. Yo, por ejemplo, para mí sería más fácil todo el tiempo interactuar en español, ¿verdad? Pero al ser parte de una iglesia Mm. multicultural es perder aún ese miedo, salir de la zona de confort y aún prejuicios que uno tiene que dejar. Entonces, eso yo lo valoro mucho. Para mí ha sido una enseñanza muy grande ser parte de una iglesia multicultural así, como la iglesia en Lenexa Central. ¿Y cuál es uno de sus gozos más grandes del pastorado? O ver a gente sirviendo y amando a Dios con todo su corazón. Uy, eso alegra mi corazón. Yo soy un pastor llorón y la gente lo sabe, pero cuando veo que hay niños, adolescentes, tomando decisión, por ejemplo, de bautizarse, de seguir a Jesús, de que están sirviendo, de que están predicando, enseñando, de que están compartiendo con otras personas el mensaje de salvación, para mí eso es algo que dice, vale la pena todo esto, porque no es fácil y requiere mucho tiempo pero ver esto, mi corazón lo alegra. Eso es uno de los gozos más grandes. Y hace tiempo tenía una idea y de hecho la compartí con la iglesia local. Les decía, imagínense todas las personas que un día entraron por la puerta de la iglesia. Si todas se hubiesen quedado en la iglesia, no habría lugar aquí en este lugar. No habría sillas disponibles. Todas estarían llenas y nos faltarían sillas. Y pensaba en eso y me animaba, y creo que a la congregación también la animaba, pero entendí después que no se trata simplemente de llenar un salón o un auditorio, sino de pensar en que todos los que entraron por la puerta tomaron la decisión de seguir a Jesús y están sirviendo al Señor, están viviendo el llamado de Dios para sus vidas. Y esto ha significado que muchos de nuestros líderes han salido de nuestra iglesia
para ir a servir a otra iglesia y eso alegra mi corazón. Ahora lo entiendo. Sí da tristeza porque, uy, son parte de la familia y saber que no nos vamos a ver como los veíamos tan frecuentemente, sí da tristeza, pero alegra mi corazón el saber que están sirviendo, ¿verdad? Que los estamos enviando como iglesia. Entonces, eso es otra de las cosas que en años recientes también alegra mucho mi corazón. Ujú. Este año es la tercera ola y sé que están con todos los preparativos para este gran evento. ¿Qué es algo que quiere que se lleve los jóvenes adultos de este evento? Bueno, tenemos un concilio global, hay representantes de las 6 regiones. Hemos estado orando, hemos estado trabajando, hemos buscado la dirección de Dios y algo que en años recientes hemos estado conversando es, queremos que nuestros jóvenes adultos no solamente escuchen el mensaje de que son parte de toda la iglesia, de la iglesia en general, sino que especialmente vean de maneras prácticas a los adultos, a líderes de la denominación, estando con ellos y mostrándoles de manera práctica que pertenecen a la iglesia del Nazareno, que pertenecen a la iglesia global. Entonces, este año la tercera ola está enfatizando bastante eso. Entendemos que la JNI no es solamente el grupo que se reúne, en nuestro caso en la iglesia, los miércoles o los viernes, sino que la JNI son los jóvenes sirviendo en diferentes áreas de ministerio, en el ministerio de alabanza, de la música, de la tecnología, audiovisual, como Ujieres, en ministerios de compasión, en misiones, en diferentes actividades deportivas, en diferentes ministerios que son parte de la iglesia. Entonces, uno de nuestros deseos es que los que participen en este evento, la tercera ola, puedan salir convencidos de que pertenecen a la iglesia del Nazareno y allí en su iglesia local, en su distrito, pero también en la iglesia global, hay ese deseo y hay ese compromiso de que nuestros jóvenes adultos son parte. Sí, y yo en lo personal recibí mi llamado en una conferencia juvenil y la verdad que no creo que hubiera sido lo mismo sin esa conferencia. Entonces, me llega mucho a mí como persona y como joven porque yo lo viví, esa Ujú. experiencia inolvidable donde sentí un llamado ministerial sumamente fuerte. Entonces, estoy muy confiada que la tercera ola va a ser un tiempo tan lindo para los jóvenes, porque ellos también, y es nuestro querer, ¿no? Nosotros oramos para que estos jóvenes puedan sentir ese llamado y puedan confirmar su ministerio y también puedan crecer ministerialmente y volver a casa confiados de que Dios los usa, aunque Sí, ellos son jóvenes o aunque a veces se sienten que no están completamente capacitados, el Señor usa a todos y los jóvenes son importantes para la iglesia, son importantes para el reino de Dios. Entonces, me alegra mucho que estemos teniendo este evento tan lindo y me alegra mucho también que se sigan esforzando para hacer este evento posible. Y cambiando un poquito el tema, quería preguntarle, usted viaja mucho por su trabajo, quería saber cómo hace un ministerio intencional dependiendo al país a donde viaja. quizá una de las cosas más desafiantes, Dani, el llegar a un lugar que muchas veces no conozco, que es la primera vez que estoy allí. Lo mencionaba anteriormente cuando hablábamos de ser parte de una iglesia multicultural. Creo que una actitud humilde tiene que ser clave. E intento, en la medida de lo posible, siempre llegar y buscar aprender algo. Sé que hay algo ahí que necesito aprender, entonces pregunto mucho, observo bastante, pero siempre busco, cuando predico, cuando enseño, cuando estoy conviviendo, que los valores del reino de Dios mostrados en su palabra sean evidentes. Yo espero que lo esté comunicando con claridad. Esa es una de mis metas. Donde quiera que vaya, que los valores del reino de Dios, que el carácter de Jesús sea mostrado en mi vida. Aún en cuestión de cuidar, porque uno puede caer en la tentación del activismo, de estar viajando, de estar hablando de cuidarse a uno mismo espiritualmente, físicamente, cuidar a la familia, pero no ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, intencionalmente, y aquí otra vez, mi esposa me ayuda mucho, aún el equipo de trabajo aquí en la JNI, yo les he pedido, por favor, ayúdenme, porque muchas veces hay como puntos ciegos, uno no ve.
y necesitas que otras personas te ayuden, ¿verdad? Tengo amigos que somos como co-mentores, hay otros líderes que también son mis mentores, es como les doy permiso de que me llamen la atención, ¿verdad? Y otra vez, una actitud humilde de aprender, de corregir, de seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, espero que esto responda a la pregunta. Sí, eso ayuda mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora sí quería hacerle algunas preguntitas divertidas para conocerlo personalmente un poquito más. La primera es, ¿usted Sí. toca el piano? Y si sería una nota o acorde, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería un acorde de do mayor, porque me gustan las cosas básicas, me gustan las cosas simples y tal vez agregaría con séptima, porque le da un poquito de elegancia, ¿verdad? Pero sí, creo que son muy prácticos. Ok. ¿Cuál es uno de los recuerdos más lindos que tiene del campo misionero? Bueno, uno de los recuerdos y precisamente viviendo en Argentina, aunque no estábamos desarrollando específicamente el ministerio pastoral, sino era, otra vez, especialmente en Argentina, era más administrativo. Y recuerdo que el personal del campus comenzó a llamarme pastor. Entonces yo les decía, no necesitan llamarme Pastor David porque técnicamente no soy su pastor, ¿verdad? Pero ellos siguieron llamándome pastor, pastor, pastor. Entonces recuerdo que en una conversación con el Señor, Él me decía, bueno, si ellos ya te están llamando pastor, tienes dos opciones. Sigues insistiendo y les dices que no te llamen pastor, Ujú. sino que te llamen simplemente David, o puedes convertirte en el pastor de ellos, ¿verdad? Entonces Mm. abracé eso, el privilegio de ser su pastor. Estaba en contacto con ellos casi todos los días y me comprometía a cuidarles, ¿verdad? A buscar que ellos pudieran también buscar del Señor. Entonces, esa es una de las cosas, el que me llamaran pastor, aunque no era técnicamente su pastor. Me gustó, me gustó. ¿Cuál es su libro favorito? Bueno, hay muchos libros, pero hay uno que desde pequeñito me tocó mi corazón. Son historias, son cuentos muy pequeñitos, se llama Corazón, Diario de un Niño, de Edmundo de Amicis. Es un libro bien pequeñito, pero habla de las aventuras de estudiantes en una escuela y resalta valores. Entonces, yo lo leí, hasta el día de hoy, de vez en cuando lo leo otra vez y ese libro viene a mi mente. Ok. Bueno, ahora sí, última preguntita. Ujú. Su esposa es de Brasil, Sí, sus hijos son norteamericanos sí. y usted es de México. Ajá. Cuéntenos, ¿cómo son los mundiales en su casa? Ah, bueno, se han convertido más interesantes por la siguiente razón. Como bien decía, mi esposa es brasileña, yo soy mexicano, mis chicos nacieron en los Estados Unidos, pero vivimos en Argentina y algo le pasó en el corazoncito de Jeremías, que es el menor, que él ama, él abraza la selección de Argentina. Yo sé que está conectado con Messi, entonces hay que agregarle, es Brasil, Estados Unidos, Argentina y México. Entonces ya decidimos que primero vamos a apoyar a México todos, porque seguramente no va a jugar muchos partidos, nos ha pasado históricamente. Entonces jugamos ahí un poquito con la lógica, ¿verdad? Después Estados Unidos y ya de ahí vemos quién, si Brasil o Argentina gana. Ok, Pero ok. esa es la estrategia en casa. Me gusta mucho su estrategia, muy buena. Bueno, para terminar, quería preguntarle acerca de qué metas tiene en lo ministerial y en lo personal. Bueno, ministerialmente comentaba que en verano de este año comencé con este proyecto que es estudiar en el programa doctoral. Es un proyecto a largo plazo porque son 4 o 5 años, pero lo estoy disfrutando mucho. Sí me está costando trabajo porque hay que leer mucho y después de años de no estudiar así formalmente, uno tiene que tomar otra vez ese ritmo, ¿verdad? Y la disciplina, pero lo estoy disfrutando mucho, así es que en este momento así, ministerialmente, personalmente o profesionalmente, esa es una meta. Ahora en cuestión de la familia, este es un tiempo también que nosotros, mi esposa y yo, queremos que nuestros chicos aprendan y decidan amar a Dios con todo su corazón. Queremos ser los mejores padres para nuestros chicos. Yo entiendo que más adelante ellos van a tomar su decisión, pero queremos que en este momento ellos vean
papá y en mamá, un ejemplo de lo que es ser un discípulo de Jesús, de lo que significa que como juntos, que en nuestro matrimonio como pareja queremos honrar a Dios y que ellos vivan viendo esto, ¿verdad? Entiendo, no somos perfectos, estamos bien lejos de eso, pero que ellos puedan ver eso, esa congruencia de que si les decimos que amamos a Dios, lo puedan ver en nuestra familia y lo puedan ver en nosotros como padres. Así es que esa es nuestra meta también. Qué lindo. ¿Cómo podemos orar por usted y su ministerio? Así de pensando en el corto plazo está lo de la tercera ola. Hemos estado orando mucho por los participantes. Hacerlo en los Estados Unidos siempre es un desafío de las visas y todos los días recibimos noticias de que a alguien le aprobaron la visa, pero también que a alguien le negaron la visa y eso nos deja tristes, ¿verdad? También. Pero oramos por ellos, por los que van a estar, Ujú. que sea un tiempo también de transformación. Creemos que son líderes ya de la iglesia en Nazareno y es un privilegio poder acompañarles en esta jornada, así es que la tercera ola está allí. Como pastores, queremos ser buenos pastores, queremos ser pastores de acuerdo al corazón de Dios y que Dios nos ayude a encontrar también siempre ese balance. Oramos por nuestro equipo ministerial, oramos todos los días por ellos y por nuestros hijos. Si pudieran orar por nuestros hijos, nos preocupan mucho, no solo nuestros hijos, sino pensando en colegas en el ministerio pastoral. El ver a hijos de pastores que estén amando a Dios con todo su corazón. Entonces, si pueden acompañarnos, orar por nuestros hijos, que ellos puedan amar, servir a Dios con todo su corazón. Bueno, muchas gracias por su tiempo y también por contarnos acerca de usted y de su ministerio. Es una gran bendición para la iglesia y su trabajo es sumamente valioso e importante también. Entonces, le agradecemos mucho lo que está haciendo y también su corazón y su dedicación hacia responder el llamado de Dios. Entonces, muchísimas gracias y espero que nos podamos volver a conectar en algún momento y también preguntarle más que nada un avance de cómo está todo por ahí. Muy bien, gracias Dani. Disfruté mucho la conversación. Y bueno, saludos a todos los que escuchen este que es como esa entrevista, podcast. Sí, pues sí, Ok, exacto. que escuchen nuestra conversación, ¿está bien? Exacto, muy bien. Bueno, Dios te bendiga, Dani. Gracias igualmente. Gracias por escucharnos. Espero que haya disfrutado de este episodio. No olvides suscribirse en Spotify, Apple, YouTube Music, Amazon y en todas nuestras plataformas disponibles. Nos vemos en el próximo episodio.